Muy bien, mis amados hermanos, gracias a todos por estar una vez más reunidos aquí en la presencia del Señor con el propósito de aprender la palabra. Ya nuestro hermano Andrés Camilo nos llevó en esta noche por una preciosa oración, siempre recordando a todos aquellos hermanos que no pueden estar presentes para que el Señor pues también les ilumine. Estamos hablando la última clase, la clase anterior, acerca de la salvación condicional versus la salvación incondicional. Y y aprendimos o recordamos, porque hay gente que no sabía, hay gente que ya sabía, cuáles son las dos opiniones que hay al respecto de eso, los calvinistas y los arminianos. Vimos cuál era la exposición de cada uno de ellos dos, pero también aprendimos algo muy importante, qué es lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que la Biblia dice. Entonces, algo que quiero complementar a esa información que trajimos la semana anterior es hablar un, o refutar, diría yo más bien, por la escritura, la doctrina de los que se llaman salvos, siempre salvos, o sea, de los calvinistas, de aquellas personas que de alguna u otra manera han creído o han confiado en la enseñanza de los hombres antes que en la enseñanza de la palabra de Dios. Y digo yo que la enseñanza de los hombres es porque es este hombre Calvino, Juan Calvino, quien trajo ese pensamiento, ¿no? De que Dios tenía la potestad para llamar a los que habían de ser salvos, que él también tenía la potestad para no llamar a los que se iban a perder una eternidad. Y como les decía la semana anterior, esto choca muy fuerte en mi corazón porque Dios, dice la escritura, es un juez justo y lo dice toda la Biblia, todo el tiempo, constantemente. ¿Y dónde está la justicia si Dios ni siquiera le da la oportunidad a un alma de hacer algo con respecto a su propia salvación, si no le da opción? Vimos entonces que es porque realmente Calvino erró las escrituras, como dice el libro de Gálatas, él erró las escrituras, el libro de Hebreos que digo. Él no comprendió a qué se refería Dios con esos versículos bíblicos, los cuales ellos toman para eh, hablar acerca de la predestinación y no comprendían que la predestinación estaba hablando era acerca del pueblo de Israel, acerca de Abraham, Isaac, Jacob, y hablaba de la predestinación de Jacob con respecto al ministerio, lo cual él iba a ser el pueblo de Israel o Dios le iba a cambiarle el nombre a Israel. Esta doctrina entonces de Juan Calvino se extiende a una formulación teológica de la cual se desprende toda una doctrina. Ellos se les llaman o ellos se llaman a sí mismos los que ya son salvos para siempre. Salvos, siempre salvos, dicen ellos. Ellos creen que el día que ellos creyeron en Jesús, su alma ya fue salva para la eternidad, y no importa lo que ellos hagan, ellos no se van a perder porque ya son salvos, siempre salvos. Pero vamos a ver hoy, por segunda vez, muchos versículos bíblicos que, que están en la palabra y que van a refutar literalmente esta doctrina. Y perdónenme, no es que yo quiera ponerme a contender aquí acerca de opiniones. La Biblia nos exhorta a no hacer, no contender acerca de opinión. Por eso yo esta noche voy a ir directamente a la palabra. Vamos a ver solo palabra. Vamos a comenzar entonces con el meollo del asunto. Vamos al libro de Juan, por favor. Hoy vamos a ver muchos versículos bíblicos, así es que por favor téngame paciencia. El Evangelio de Juan, capítulo 10, perdón, verso 7. Muy bien. Y vamos a leer lo que dice la escritura. Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas, mas el asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así es el asalariado, así que el asalariado huye, porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Verso 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces aquí viene la disensión de los judíos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje que les dio fue un mensaje muy duro, chocó muy fuerte en el corazón de ellos. De otra manera, eh, directamente les dijo, ustedes no son las ovejas de mi rebaño, porque ustedes no me siguen. Ustedes, aunque oigan mi voz, no me siguen. Ustedes tienen otro pastor y ese pastor es alguien que a ustedes no les interesa sus almas. Él está dispuesto a perder las almas. Ese es el diablo. Por eso lo menciona en el verso 10 del 10:10 como el que vino a hurtar, a matar y a destruir, porque esa es la intención del diablo, ¿no? Él no le interesan las almas, él vino fue a perder las almas. Teniendo esta discusión entonces con los israelitas, en el verso 27, Jesús vuelve y les declara unas palabras y les dice, presten atención, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí comienza entonces el meollo del asunto de Calvino. Calvino se desvía entonces desde el principio por no comprender lo que Pablo hablaba acerca de eh, la predestinación. Y se encuentra con este versículo bíblico que dice que Jesús tiene unas ovejas, que las ovejas lo conocen a él y que nadie se las va a arrebatar de la mano. Entonces Calvino dice, oh, claro, una vez que yo esté en las manos de Jesús, ¿quién me va a arrebatar de Jesús? Nadie puede arrebatarme en las manos de Jesús. Entonces saca la doctrina de los salvos siempre salvos. Si yo voluntariamente le entrego mi alma a Jesús, según Calvino y su doctrina, quiere decir que Jesús me escogió a mí desde la eternidad para que yo fuera salvo. Entonces nadie me puede arrebatar de la mano del Señor. Y así es que lo predican, así es que lo enseñan, así es que ellos comparten esta porción de la escritura. Pero una vez más, mis amados hermanos, tenemos que aprender algo muy importante. Y es que la palabra de Dios, la Biblia, se interpreta a sí misma. Dice la escritura en el libro de las cartas de Pedro que la Biblia no es de interpretación privada. Si no es de interpretación privada, quiere decir que mi opinión no sirve de nada, no vale de nada. La Biblia se interpreta ella solita. Un versículo bíblico interpreta otro versículo bíblico, un capítulo sustenta otro capítulo, un libro sustenta otro libro. A eso se le llama el texto y el contexto. Entonces es importante que cuando nosotros veamos algún versículo bíblico, vayamos a lo profundo del contexto bíblico, con el propósito de entonces nosotros no desviarnos de lo que realmente el escritor quería dejar entender a su oyente, al que estaba escuchando, en este caso Jesús, al pueblo de Israel. Calvino entonces toma este versículo bíblico y de aquí se desprende una doctrina: salvos siempre salvos.
Si yo estoy en la mano de Jesús, ¿quién me va a arrebatar de la mano de Jesús? Pero este es el texto. El contexto nosotros lo vamos a encontrar literalmente ahí mismo en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 17. En el capítulo 17, Jesús está orando por sus discípulos. Recuerde que Jesús no vino por los gentiles. Jesús vino solamente al pueblo de Israel. Lo dice Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. Dice, a los gentiles no vayáis, por la casa de los samaritanos no paséis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si esta fue la orden que Jesús le dio a los discípulos, es porque él mismo la iba a cumplir. Y de hecho Jesús visitó toda Israel primero, antes de pasar por donde los samaritanos. A los gentiles nunca fue. Él nunca habló con un gentil. Hay 3 casos en la Biblia que parece que Jesús hablara con un gentil, pero afortunadamente por eso Dios dejó 4 evangelios. En esos 4 evangelios nosotros podemos mirar 4 puntos diferentes de vista acerca de un mismo suceso. Y ahí en esos evangelios se explica claramente esos 3 casos en los que Jesús aparentemente habló con los gentiles. Pero sabemos entonces que Jesús nunca habló con los gentiles. Él no vino a los gentiles. Él se lo dijo a la mujer que estaba clamando detrás de él, a la mujer sirofenicia que le decía, Señor, mi hija está gravemente atormentada, sálvala, sánala. El Señor le dijo, el Señor, mi padre no me mandó a mí a los gentiles, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El evangelio de Juan es un evangelio que está dirigido entonces al pueblo de Israel. Y aquí se está narrando la vida y el ministerio de Jesucristo. Jesús está hablando con los israelitas y le deja saber a los israelitas que él vino a su pueblo, como dice Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Como ellos le dieron la espalda al Señor, entonces el Señor le reclama y les dice, yo soy la oveja el pastor de las ovejas, perdón, yo soy la puerta. El que entra por mí no va a perder su vida. Yo vine a darles vida. Entonces el contexto se va a encontrar cuando vemos a Jesús entonces ahora orando por sus discípulos. Preste atención que ahora Jesús va a orar por todos los discípulos. Y ahí mismo en Juan capítulo 17, voy a ir derechito al grano para que vamos al resto de los versículos bíblicos porque son muchos. Muy bien. Verso 12. Juan capítulo 17, verso 12. Ahora Jesús está hablando acerca de sus 12 discípulos. Y dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Eso fue lo primero que nosotros vimos que él hizo allá. Los que tú me diste, yo los he guardado, ninguno se va a perder. Dice, a los que me diste, mire que está hablando en tiempo pasado, ahí no está hablando en tiempo futuro, no dice, a los que me darás, sino a los que me diste, a los discípulos, yo los guardé. Este es el contexto de lo que está pasando en ahí mismo en Juan capítulo 10. Él está hablando a los israelitas y le dice, hay unas que son mis ovejas. ¿Quiénes? Los discípulos. Ellos me oyen, ellos me siguen. Dios me los dio, de ellos yo no voy a perder a ninguno. Ahora Jesús les vuelve a decir a ellos en la cara a los israelitas, ahora está orando al Padre y le dice al Padre, Padre, los que tú me diste, yo no perdí ninguno. Yo los guardé, ninguno de ellos se perdió. Dice, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Una vez más, si nosotros no miramos el contexto de Juan capítulo 10, fácilmente atribuyen la salvación a la única autoridad divina, como que Dios es quien escoge los que se van a ser salvos por una eternidad. En otras palabras, una salvación incondicional, una salvación irresistible. Ahora vamos a ver si esa salvación en realidad es irresistible, porque Jesús, de lo que estaba hablando, era de los 11 discípulos que el Padre le había dado. Él de esos 11 no perdió ninguno.
Perdió el que se iba a perder, que ya estaba profetizado. Recuerden esto, Dios está fuera del tiempo. Si está en la línea del tiempo, Dios está fuera del tiempo. Para Dios es muy fácil ver lo que va a pasar en el presente, perdón, en el pasado o en el futuro. Él nada más tiene que girar su cabeza y verlo. Como Él está fuera del tiempo, por eso es que nosotros tenemos su palabra, la Biblia. Y toda la profecía se cumple porque Él ya la vio de antemano. Dios vio que Judas al fin iba a entregar al Señor, a pesar de que el Señor hasta el último segundo le dio la oportunidad del arrepentimiento, pero él no lo hizo. Entonces, él pudo dar esta profecía a David diciendo que el calcañar lo iba a entregar. Y así fue, literalmente lo entregó. No porque Dios lo hubiera premeditado de esa manera, sino porque lo previó cuando sucedió. Muy bien. Entonces, para que nosotros podamos ir por la Biblia en el día de hoy y podamos ver cómo realmente la salvación sí es condicional, tenemos que entender que no hay tal cosa como ser salvos, siempre salvos. Dios siempre manda a todos y cada uno de nosotros a que cuidemos nuestra salvación. Ahí mismo en Juan, vamos al capítulo 15, verso 6. Entonces todos conocemos Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, dice la escritura. Verso 6. Ahora Jesús está diciendo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Perdón, una vez más, si la salvación es incondicional, si yo no escojo, si no hay nada que yo pueda hacer, que yo pueda perder mi salvación, ¿por qué Jesús dijo es que en mí no permanece? ¿Qué significa la palabra permanecer? ¿Qué significa? ¿Cuál es el sinónimo? Sostenerse, aguantarse, perseverar, mantenerse hasta el fin. Eso significa permanecer, no otra cosa. Permanecer es que usted esté ahí todo el tiempo sin salirse de eso. Dice, si sale de ahí, ¿qué pasa? Es echado fuera. Quiere decir también esto, preste atención, que en algún momento usted hizo parte de la vid, pero no permaneció en la vid, se soltó de la vid y como se soltó de la vid, pues se va a caer y se va a secar y se va a morir. Pero en algún momento lo fue. Nosotros no podemos excluir las palabras de Jesús, tampoco las podemos torcer. Y esto fue lo que pasó con Juan Calvino. Cogió Juan 10 y Gálatas y no comprendió lo que Jesucristo estaba hablando al respecto de eso y pasó por alto el contexto que era Juan capítulo 17, que se está refiriendo solamente a sus discípulos, porque todo el tiempo vemos que él está hablando en tiempo futuro porque apenas estaba empezando su ministerio y luego en tiempo pasado porque ya había terminado su ministerio y punto y se acabó. Él no habla luego en tiempo futuro. Miren esto. Mateo capítulo 5, verso 13. Si la salvación fuera incondicional, este versículo bíblico carecería de todo valor. Preste atención. Jesús dice al pueblo de Israel, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En algún momento esa sal fue buena, pero el Señor dice, si después de haber sido buena, esa sal pierde su valor, se desvanece, ya no sirve más para nada. Hay que sacarla, hay que botarla. Si la salvación fuera incondicional, Jesús hubiera tenido que decirnos otra cosa muy distinta acá. Vosotros sois la sal de la tierra y jamás nunca será echada fuera a ser desollada. ¿Cómo? ¿Quién va a desollar? ¿Quién va a botar o arrancar de la mano, según dicen ellos, a los que Dios ya escogió?
Nadie lo podría hacer. Sí, Él está O sea llamando. que aquí vale entender un poquito, necesitamos entender un poquito literalmente cuál es el contexto de este mensaje, a qué se refiere el Señor con este mensaje. Vosotros sois la sal de la tierra, sí, lo somos, pero si no permanecemos, como dice Juan 15:6, si no permanecemos en el Señor, mire, ya no sirve de nada, no vale de nada. Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Y Jesús vuelve y narra otra historia. Preste atención a esta historia. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, oiga esto, cuando, mi pregunta, ¿cuándo un espíritu inmundo sale de un hombre? ¿Cuándo? La única manera que un espíritu inmundo salga de un hombre es cuando Dios venga a morar dentro de nosotros. Porque no hay comunión entre las tinieblas y la luz, dice 2 Corintios 6:14. No hay comunión. Para que pueda yo tener el Espíritu Santo de mí, el espíritu inmundo tiene que salir de mí. O sea que es un acto reflejo. Entra uno y sale el otro. Si el espíritu inmundo sale del hombre es porque el Espíritu de Dios entró en ese hombre, ¿no? Dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, mire esto, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo sino limpiarnos a nosotros de todo pecado y de toda inmundicia y adornarnos con todos sus dones y con toda su gracia? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando la persona se decae espiritualmente y vuelve para atrás para el mundo? Descuida su vida espiritual. ¿Qué sucede? Que viene ese demonio que fue echado fuera y ve que el Espíritu Santo ya no está ahí. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, dice la escritura, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en ningún momento le ocultó a su nación cuál era el trabajo de la santidad del Espíritu Santo en el hombre. Pero también le dejó saber al hombre lo importante que era mantenerse en esa santidad, porque es la única manera que el diablo no vuelva para atrás a nuestras vidas con 7 demonios peores que los que ya teníamos. Entonces tiene que encontrar la casa no desocupada, sino habitada y habitada por el Espíritu Santo de Dios. Vamos al capítulo 24, ahí mismo en Mateo, verso 45 en adelante. Ahora el Señor pone otra comparación. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso al Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero al siervo malo que dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus conservos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de los dientes. Algo que nosotros tenemos que notar, una vez más Jesús hablando, primero que todo, que es Dios, que él pone una comparación de 2 siervos y los 2 siervos tienen el mismo Señor. Quiere decir que ambos son parte, son propiedad de su Señor. Esos somos los cristianos. Todos los cristianos que hemos aceptado a Jesús ahora venimos a pertenecer de él. Dice la escritura que fuimos comprados con precio de sangre. Ahora Jesús ya es nuestro Señor. Pero hay unos que piensan que como nada los va a separar de la vida eterna, no importa lo que ellos hagan, pueden hacer lo que quieran, ¿quién me va a arrebatar de las manos del Señor? Se descuidan en su vida espiritual y comienzan a vivir una vida de desorden otra vez, como dice la escritura, a golpear a sus consiervos.
Sí, nadie va a ir a darle puños a un cristiano a una iglesia, pero lo golpean con qué, con las actitudes, con sus palabras, con sus pensamientos, con su corazón. Hay muchas formas de golpear a la gente, con el chisme, con la contienda, con la hipocresía. Los golpean, hablan mal de ellos. Dice y a comer y a beber con los borrachos. En otras palabras, vuelven al mundo donde el Señor los sacó. Dice el Señor, un día vendrá el Señor de aquel siervo. En realidad vendrá el Señor de los dos siervos. ¿Ok? Al que lo halló haciendo así, dice, bienaventurado será. Quiere decir que se lo va a llevar a su santa presencia. Ese es el rapto, lo que nosotros hemos estado hablando, o la resurrección. Y al que no, lo va a castigar duramente por su parte y lo va a poner con los hipócritas. En otras palabras, tenga mucho cuidado que la salvación incondicional no es tal, no existe en la Biblia. No hay ni un solo versículo bíblico que soporte esa teoría de la salvación incondicional. Nosotros estamos viendo aquí cómo Dios pone condiciones a la salvación. A los dos siervos le pone condiciones y le dice, hagan lo correcto, hagan lo que yo les digo. Si ustedes hacen lo que yo les digo, esa es la condición, hacer lo que Dios nos dice, entonces vamos a ser hallados como los siervos fieles. Y si nos halla haciendo lo que Él nos pidió hacer, entonces recibiremos la bendición. Si no, no vamos a recibir la bendición. No hace sentido. Vamos a este otro versículo bíblico, ahí en Mateo también, capítulo 18. Vamos a ver si lo encuentro, si es este o no. Muy bien. Verso 13. Esta es la historia que conocemos todos nosotros, la 100 y la 99, las 100 ovejas. Dice, la historia de las 100 ovejas. Uno perdió una oveja, parábola de la oveja perdida. La voy a leer rapidito. Mirad que no me despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja la 99 por los montes y va a buscar la que se había descarriado? Perdón, ¿qué es una oveja descarriada? ¿Quién me puede contestar eso? Porque si la salvación es incondicional, no hay tal cosa como ovejas descarriadas. Ya Dios te escogió para la salvación. ¿Cómo yo me voy a descarriar? Si nadie me puede arrebatar de la mano del Señor. ¿A qué se refiere con una oveja descarriada? No hace sentido, no tendría lógica. Pero Jesús está poniendo este ejemplo y está diciendo, sí, hay 100 ovejas. Las 100 estaban perfectas. Una de ellas se descarrió. Mira lo que hace Dios. Dios deja las 99. ¿Dónde las dejó? Al cuidado de otro pastor. No, el pastor va y las deja solas por cuenta de ellas. El lobo puede llegar y comérselas y va a buscar la que se descarrió, la que se desvió. ¿Por qué se va a buscar la que se desvió, la que se descarrió? ¿Por qué creen que se va a buscarla? ¿Qué le pasa a una oveja cuando se sale de un rebaño? Se puede caer en un río, se puede ahogar, se puede ir por un risco y se puede matar. Puede venir un águila y se la puede arrebatar y comérsela. Lo mismo un lobo, lo mismo un león o lo mismo un oso. David puede contarnos esta historia mejor que ningún otro. Él fue pastor de ovejas y él iba a pelear con los leones y con los osos. Dejaba la 99 y se iba a buscar la que se había descarriado. ¿Por qué iba a buscar la que se descarriaba? Porque se podía morir. Una vez más, esto habla literalmente de una salvación condicional. Estamos condicionados a mantenernos dentro del redil. Esta es mi obligación, mantenerme dentro del redil. Dios va a hacer todo lo posible porque si yo me salgo del redil, va a tratar de traerme de nuevo al rebaño. Él va a hacer lo imposible. Va a hacer lo que nadie se imagina, dejar el resto de las ovejas. Sin embargo, si esa oveja no quiere ser hallada, mi amado, se la va a comer el lobo, se la va a comer el león, se la va a comer el oso, se va a ir por el río. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en Mateo capítulo 25. Esta es una historia muy larga. Va del capítulo
25 del verso 1 al verso 13. Yo no lo voy a leer en esta noche. Esta es la tarea de ustedes para esta semana, que lean este capítulo 25 de Mateo y lo escudriñen. Pero es algo que se ha predicado mucho en todas las iglesias, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes. Voy a leer algo importante de aquí. Vamos a traer un consenso para que comprendamos cuál es la idea de esta parábola, pero vamos a seguir adelante con otros versículos bíblicos, porque son muchos. Muy bien. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas eran las vírgenes? 10. ¿Qué salieron a hacer todas las 10? Salieron a coger sus lámparas para ir a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite y sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon las 5 insensatas. No. Cabecearon las 5 sensatas. No. Dice, cabecearon todas. ¿Cuántas? 10. ¿Cuántas se durmieron? 7. 4. No, todas, dice la escritura. Se durmieron las 10. La diferencia es que a la medianoche se oyó un clamor. Y dice el clamor, he aquí el esposo viene, salir a recibirle. Entonces 5 se levantaron. No, se levantaron todas y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Y esta historia ya la conocemos todos, yo la voy a parafrasear para que terminemos. Nos dimos cuenta cómo las insensatas se quedaron, no se fueron con el esposo por no tener aceite. Eran esposas, fueron contadas dentro de las 10, tenían lámparas, también tenían la misma capacidad de tener el aceite, pero la insensatez las dejó perder. Las otras no se perdieron, no porque no se hayan dormido, también se durmieron. No porque no se hayan descuidado, de cierta manera se descuidaron, porque si se durmieron fue que perdieron el interés, pero por la sensatez no se perdieron, porque fueron precavidas y a pesar de su cansancio, su fatiga y haberse dormido, mantuvieron una relación con Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que es el aceite, en este caso, en esta parábola, una relación con Dios. Las convirtió en prudentes. Una vez más, aquí Dios no está hablando de selección. Dios no está diciendo, yo escogí a las sensatas, yo escogí a las insensatas. En ninguno de estos versículos bíblicos que vamos a estudiar en la noche, en ninguno de los más de 30 que vamos a ver hoy, si el Señor nos lo permite, usted va a ver una selección alguna. Usted va a ver, por el contrario, una selección incondicional. Dios le da el libre albedrío al hombre para tomar una decisión con respecto a su vida eterna. Los que se confían son los insensatos. Los que no se confían y mantienen una relación constante con el Señor, teniendo temor y temblor de su salvación, esos son los que son considerados como sensatos. Son los que van a oír la voz del Espíritu cuando venga el llamado del Señor por ellos. Muy bien. Voy a ir derechito al verso 30 para cerrar esta idea. ¿Qué va a hacer el Señor con los insensatos? Y el siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Mire esto, fue un siervo que inútil, no hizo lo que tenía que hacer. Eso es insensatez. No lo hizo, no se apercibió. Muy bien, Gálatas, salgamos de Mateo. Capítulo 5, versos del 1 al 4. Presten atención a este versículo bíblico. Dice, estad pues, y aquí viene una redundancia, firmes
en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Libertad, y volver a mencionar libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Preste atención. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis. Quiere decir que algún día estaban parados. Porque para usted caerse tiene que ver que esté parado. Si usted está tirado en el suelo, usted no se cae. Para usted caerse tiene que estar parado o subir a algún sitio. Y dice de Cristo desligaste. ¿Qué significa desligarse? Desamarrarse, desunirse, desatarse. No acabamos de leer en Juan capítulo 10 que Jesús está diciendo las ovejas que Dios me dio, nadie me las va a arrebatar de mi mano. Entonces, ¿por qué Pablo ahorita, que habla por el Espíritu Santo de Dios, dice, de Jesucristo os desligasteis? ¿Quién? Cristo no dijo, yo los voy a desligar. Nosotros, eres tú mismo. Tu insensatez o tu insensatez va a producir que tú te ligues o te desligues de Jesucristo. Y él pone un ejemplo porque está reprendiendo severamente a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, de la región de Galacia. Es una represión fuerte, porque muchos judíos habían vuelto allá a judaizarlos, querían hacerlos practicar la ley una vez más. Y Pablo les dijo, ustedes quieren volver a practicar la ley, mira, a Cristo no le puede crucificar por segunda vez. Si usted quiere justificarse por la ley, entonces usted está diciendo que la muerte de Jesucristo fue en vano. Y si fue en vano, entonces ya se desligó de Cristo. Dice, de la gracia se cayó. Y la Biblia también dice, ahí mismo en Gálatas capítulo 3, dice, nadie es salvo por la ley, nadie. Somos salvos por gracia, dice Efesios 2:8, por gracia, no por la ley. Entonces, ¿por qué quieren vivir? ¿Por la ley o por la gracia? Si queremos vivir por la gracia, tenemos que entender es que nosotros no podemos desligarnos de Cristo. Hay ninguna parte dice que Cristo los desligó de ellos. ¿Sabe quién se arrebata de la mano de Cristo? Uno mismo. Tu decisión, tu vida, tu sensatez o insensatez, como las vírgenes. Fueron ellas. El Señor estaba por allá lejos, déjame decirle. El marido estaba lejos. Y luego se anunció que él iba a venir. ¿Quiénes tenían que estar preparadas? ¿El marido o las vírgenes? ¿Quiénes? Ellas. O sea, mucha gente culpa a Dios y dice, no, ya Jesús me salvó, yo soy salvo, siempre salvo. No, el Señor está ya quietecito, déjelo a él donde está, en el trono de la gracia. Ya que el Señor se para el trono de la gracia, ya no hay más misericordia para el mundo. Se acaba la misericordia, viene el juicio de Dios sobre los hombres. Deje el Señor quieto allá, pero haz algo por tu vida. No te desligues de Cristo tratando de justificarte por ninguna ley, por ningún punto de la ley, dice la Escritura. Miren esto. Primera de Timoteo 1:18. Pablo le recomienda algo seriamente a su discípulo y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron, ese sí es. 1:18 al 20, sí. Se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, mire esto, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Miren esto. ¿Qué es naufragio? ¿Qué es un naufragio? Pues cuando un barco va navegando encima de la mar y ese barco se voltea y anega, o sea, se hunde. Todas las personas que iban en ese barco se convierten en náufragos, quedan flotando en el agua y muchos se mueren y muchos se llegarán a la orilla de una isla y se salvarán, como le pasó a Pablo en alguna ocasión. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, manténgase firme en la fe para que tu barco no se hunda.
porque se puede hundir. Pueden naufragar, así como le pasó a Himeneo y Alejandro, y en otra parte menciona a Himeneo y Fileto. Ellos naufragaron en la fe, en algún momento creyeron. Ahora, Dios los escogió para que se perdieran. No, Dios está sentado en su trono. Él no bajó ni dio una orden. Estas dos almas, al favor, que se van a perder eternamente y para siempre. De ninguna manera. Eso se llama libre albedrío. Ellos estaban caminando bien, estaban haciendo bien, iban por el camino de la vida eterna. Pero ellos personalmente tomaron la decisión de naufragar en la fe. ¿Qué hizo entonces el apóstol Pablo? Bueno, usted no quiere seguir a Dios. Aquí no hay sino dos caminos, papito. O vas a seguir a Cristo o vas a seguir a Satanás. Pues no quieren seguir a Cristo. Yo lo entrego a Satanás. Se los devuelvo. Vayan con él. Problema de estos dos hombres que estaban blasfemando cosa seria delante del Señor. Ahí mismo en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, preste atención. Pero el Espíritu, con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pregunta, ¿qué es apostatar de la fe? Apostatar significa negar públicamente a Dios. Un día yo hice parte de la fe, yo creí que Jesús era mi Señor y públicamente dice, ¿sabe qué? Yo ya no creo en Jesús. Yo ya no creo en la vida eterna, ya no creo en el cielo, ya no creo en el infierno, yo ya no creo en nadie. Eso es apostasía. Se van a creer los pensamientos de los hombres, las palabras de los hombres, antes que la palabra de Dios. Romanos 3:4, quiero llevarlo rapidito para que por favor nunca se les olvide este versículo bíblico. Para mí es uno de los versículos de más valor en la escritura, de mayor valor en la escritura. Verso 4. De ninguna manera. Oiga esto, de ninguna manera. No le busque la vuelta. No le busque el pelo blanco a la mula negra. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Propósito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hay mucha gente que pone su salvación en las manos de Calvino. Otra gente pone su salvación en las manos de Lutero. Otra gente pone su salvación en las manos del Papa. Otra gente pone su salvación en las manos de Nicolás, de fulanito, de menganito, de la Virgen, no, mi amado. El que tiene la verdad es Dios. Ponga su vida eterna, su alma, en las manos del Señor. Porque Dios es veraz. Y lo que Él dijo que iba a hacer con tu alma, lo va a cumplir. Él es quien puede ayudarte a ti a salir adelante, librar tu alma de la muerte, o quien te va a condenar si tú elegiste darle la espalda a Él. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Qué curioso que mucha gente contiende defendiendo a Calvino y peleando en contra de Dios. Pelean contra la Biblia para defender a Calvino, en vez de cuestionar a Calvino que él es un hombre. No, ahí está la palabra de Dios. Escrito está. Preste atención a este versículo bíblico, por favor. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 12. Pablo una vez más vuelve y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una vez más, mi amado hermano, Pablo todo el tiempo va a estar hablando a decir, mucho cuidado, no caigan, no caigan. ¿A qué se referirá eso con de no caiga? ¿Qué creen ustedes que significa eso de no caer? Pero no dedican todo el tiempo ahí. Si no caerse es porque estaban caminando o porque estaban de pie. Si están caminando en la fe, cuídese de no salirse de la fe, de no rechazar a Cristo en el camino. No se confíe. El problema de las vírgenes fue que se confiaron
demasiadamente en sí mismas. Se confiaron en las que tenían aceite, pensando que las que tenían aceite les iban a dar aceite. Pero las que tenían aceite sabían que no se lo podían dar. Le dijo, ¿sabe qué? Vayan, busquen a los que dan el aceite. Si la salvación no se perdiera, ¿por qué Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga? Si ya es firmemente palabra de Dios que yo estoy escogido para salvación, no importa lo que yo haga, yo no me voy a caer. Si estoy escogido para salvación, no me voy a caer. Sencillo como eso. Pero a veces para algunos seres humanos, algunas personas, es más conveniente, óigame lo que le voy a decir, es más conveniente pensar que la salvación no se pierde a que la salvación se pueda perder. Porque cuando uno dice que la salvación se puede perder, implica que yo tengo que hacer algo para mantenerme en el camino de la fe. Y yo no quiero hacer nada. La verdad, no queremos hacer nada. Nosotros queremos la bendición sin sacrificio, sin esfuerzo, sin trabajo, sin hacer nada. Ya yo creí en Jesucristo, ya eso tiene que ser suficientemente para Dios. Dios tiene que creerme ya. Soy salvo ya, no importa lo que yo haga o deje de hacer, yo soy salvo ya. Muy conveniente. Claro, no tengo nada que hacer. No tengo que santificarme. Otra palabra que a mí me da vuelta en la cabeza. Si yo soy escogido para salvación o para perdición, porque Dios nos pide santificarnos. ¿Para qué? Si el pecado no me va a arrebatar de la mano de Dios, ¿para qué yo me santifico? Si yo no peco, igual, y el Señor me escogió para perderme, eso no me va a librar de la muerte, entonces, ¿para qué me pide salvación, santificación, perdón? No hace sentido. Muchas cosas no hacen sentido. Primera de Corintios 9:27. Pablo hablándole al pueblo de Israel le dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, un estandarte, como un ídolo, si se pudiera llamar así, que es incorrecto decir ídolo, no era un ídolo para nadie, como una persona de importancia, de buen testimonio, dejémoslo de buen testimonio, que yo haya sido un testimonio para otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, si Dios, nadie le puede arrebatar las almas de la mano, ¿cómo así que yo vengo a ser eliminado? No entiendo. O estoy entendiendo mal. El Juan 10, Juan capítulo 10. Yo me iría porque no entendemos Juan capítulo 10 ni el capítulo 17, el texto y el contexto. Claramente el Señor nos dice, si tú eres una persona de un gran testimonio, cuida tu testimonio, cuídalo mucho. No vaya y sea que te pase lo de las vírgenes, que descuidaste tu testimonio y el Señor te elimine. Porque eso de eliminarlo ya lo vemos ahorita más adelante. Es eliminar, es eliminar. Mucha gente piensa entonces que la salvación no se pierde. La segunda tarea de esta noche es que lean Primera de Corintios capítulo 10, todo el capítulo completo. Por favor, yo espero que usted sea obediente a la voz del Señor y tome nota y haga la tarea. En el capítulo 10 se lo voy a parafrasear para no estudiarlo todo porque es muy larguito. Pablo le habla a los corintios y comienza hablándole de su propia nación y le dice a los de Corinto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está hablando de los padres de él, o sea, los israelitas, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué se está refiriendo él? A la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El Señor los sacó con una nube de día, con una llama de fuego de noche y los pasó por el Mar Rojo. Eso era una figura de lo que es el bautismo. Y lo dice de esa misma manera, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron, mire esto, el mismo alimento espiritual. ¿Cuál es el mismo alimento espiritual? El maná, que es Cristo.
Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuál fue la misma bebida espiritual? El agua que emanó de la roca, lo cual es Cristo. Y ahí mismo lo aclara, dice, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Verso clave, verso 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué parte de esta no entendemos? Ellos fueron bautizados, comieron el maná, bebieron de la roca, Cristo los guardó, Cristo los libertó, los limpió de los pecados, porque el que haya estudiado un poquito el libro de Éxodo comprende claramente que esto era una figura que Dios dejaba en la palabra de Dios para hacernos a nosotros entender que nosotros íbamos a ser liberados del pecado y la esclavitud del pecado, lo cual es Egipto, y vamos a salir a la tierra prometida, lo cual es la vida eterna, una vida en el espíritu. Y la Biblia dice que todos ellos fueron pasados a esa libertad en Cristo. Fueron pasados y comieron y disfrutaron de los beneficios del agua, de la roca, del maná. Literalmente, todos ellos fueron salvos. Pero, ¿qué pasó? Que de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Qué sucedió en el camino desde que pasaron el desierto hasta que les iba a enterrar la tierra prometida? Que descuidaron su salvación, descuidaron su testimonio. Se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos y pensaron que porque Dios ya los había sacado de la esclavitud del pecado y de la muerte, ellos no podían perder la salvación. No, ya somos el pueblo de Dios, ya Dios nos trajo aquí, Dios nos tiene que sostener, que nos dé comida, que nos dé bebida, que nos dé carne, tenemos hambre. Yo soy salvo porque yo ya confesé a Jesús, yo soy salvo, que me mantenga hasta que yo me vaya a su presencia. No, mi amado, Dios no se agradó de ellos. ¿Y qué pasó con ellos? Dice, quedaron postrados en el desierto. Murieron, cayeron, se separaron, se desligaron de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. Se desligaron de Cristo, cayeron. Déjenme decirle, Dios no escogió ahí quién se iba a salvar y quién no. Fue la decisión de ellos, la actitud de ellos frente a las palabras de Dios, las que determinaron quiénes se salvaban y quiénes no. Y quiere que le diga una cosa, solamente dos de esa generación pasaron a la tierra prometida, Josué y Caleb. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? ¿Que Dios los escogió para salvación? No, que ellos creyeron a la palabra de Dios. Dios les dijo y ellos dijeron, no, esta tierra ya no la entregó Dios, que a mí no me importa que sean gigantes, a mí no me importa que las ciudades sean amuralladas, no me importa que tengan carros de metal, que tengan flechas, arcos, I don't care, no me importa. Dios ya no los entregó en la mano, esta es tierra nuestra. Esa actitud de ellos mantener fieles a la palabra de Dios, mantenerse fiel a Dios, les dio la salvación. Dos. Pero ¿qué dice la escritura? Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron de la roca. Todos. Mucho cuidado, mi amado hermano. Por favor, créale a Dios y a su palabra. No le crea a los hombres. Cuestione a los hombres, no cuestione a Dios. A Dios no cuestiona, a Dios se le estudia, se le conoce, se le pregunta. A él no le molesta que le pregunte. Mucha gente en la Biblia le ha preguntado cosas al Señor y él nunca se ha ofendido. Un día Jesús les prometió 12 reinos a los discípulos. Un día Pedro fue y le dijo, Señor, usted ha hecho muchas promesas, pero ¿y nosotros que hemos dejado todo? ¿Qué tú nos vas a dejar? El Señor no se enojó con ellos. Dijo, ustedes les voy a entregar 12 tronos. Un día un juez le dijo, Señor, usted quiere que yo vaya a la guerra, pero pues deme una señal de que voy a ir a la guerra y usted que está conmigo. Y el Señor le dio una señal. Al día siguiente le dijo, Señor, no se enoje, pero voy a volverle a preguntar. Y volvió, le preguntó, el Señor volvió y le contestó. Él no se enoja. Abraham le preguntó varias veces acerca de Sodoma y Gomorra, Señor, si hay 50, que no sean pecadores como el resto, ¿usted los va a salvar, Señor? Dios, sí, por 50 yo los salvo. Señor, ya empecé a hablar, no se enoje conmigo. Y si hay 45. Y negoció con Dios. A Dios no le molesta la sinceridad, a él le molesta la hipocresía. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros,
¿Por qué nosotros no estamos aprendiendo de este ejemplo? Porque alguien, un fulano, sacó una doctrina porque no tuvo la determinación de escudriñar la escritura y mirar el texto y luego el contexto. Entonces, como no lo entendió, él sacó una doctrina y estaban en la época del oscurantismo. Recuerde que Calvino es de los años 1500, de 1507 hasta el 1568, que él murió. Esa época se le conoce como la época del oscurantismo. Busque la historia. Si esa fue la época del oscurantismo, ¿qué significa eso? Que esa gente estaba en tinieblas. Todos ellos están en tinieblas. Ellos no sabían, veían, pero no veían, mejor dicho. Leían y no entendían. ¿Cómo yo voy a poner mi fe en alguien que está a tientas oscuras? Si usted tiene los ojos bien abiertos y usted está viendo todo, usted no le va a coger la mano a una persona que tenga los ojos vendados para que lo saque de un tiroteo o de un barco que se está hundiendo. Te dice, no, pues usted me va a ahogar. Si yo le cojo la mano, me va a ahogar, se va a estrellar con todo. Al revés, nosotros tenemos que coger a los que están ciegos y llevarlos a la luz. Nosotros somos la sal del mundo, no ellos. Dios es la sal del mundo, la palabra es la sal del mundo. Tú, mi amado hermano, mi amada hermana, eres la sal del mundo. Pero tenemos que tener los ojos abiertos, estar apercibidos, cuidarnos todo el tiempo. Por favor, lea 1 Corintios capítulo 10. Más claro que esto, el Señor no lo puede explicar. Vamos al libro de Lucas un segundito. Capítulo 22, verso 32. Este es Jesús orando por Pedro. Verso 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo determiné que tu fe no faltará, entonces eres salvo para siempre. Ahí no dice eso. Porque la salvación, mi amado hermano, depende de nuestra fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el instrumento de la salvación. Una salvación condicional. ¿Condicional a qué? A nuestra fe. O creo en Cristo y soy salvo, o no creo en Cristo y ya soy condenado. Eso lo aprendimos la semana pasada. El Señor le dice a Pedro, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea que se perdió, confirma a tus hermanos. Claro, Pedro se fue. Pedro se fue. Se murió el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Cogió las redes y se fue a pescar. Y no fue solo, se llevó a todos los demás con él. Él se fue para el mundo otra vez. Dios, ya se murió el Mesías, se acabó todo aquí. Pero el Señor había orado por él. Y sabe una cosa, no fue suficiente la oración de nuestro Señor Jesucristo. Con todo eso, Pedro se volvió al mundo a pescar. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se le apareció allá en el mar a Pedro. Y cuando los discípulos vieron al Señor, le dijeron, Pedro, Pedro, ahí está el Señor. Y Pedro, lleno de temor y de susto, se ciñó su ropa, dice la escritura, y se fue y se postró delante del Señor. Mire que Pedro no hizo lo que el Señor le pidió. A él le faltó la fe. Negó al Señor 3 veces, dice la escritura. Y el gallo cantó 2 veces. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Lea y entienda lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Apocalipsis, y lo pueden contender como quieran. Verso 5 y verso 16. Primero vamos con el verso 5. Apocalipsis 3, 5 y verso 16. Verso 5. Preste atención. El que ya venció va a ser vestido de vestiduras blancas porque el Señor lo escogió y su nombre nunca puede ser borrado del libro de la vida, porque ¿quién arrebatará las ovejas de las manos de Jesús? Eso no dice la escritura. Preste atención.
El que venciere, una acción futura que implica una actitud de nuestra parte, perseverar hasta el fin. ¿Acaso eso no fue lo que dijo Pablo? Persevera hasta el fin, persevere, no desfallezca. Miren, no crea que porque ya salvo y se descuide y pierda la salvación, habiendo sido tu heraldo, no venga a ser mal testimonio para los demás. Persevera, llegue hasta el fin, porque si perseveras, o sea, te mantienes sin caerte, dice, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ah, mire esto. ¿Saben que el nombre puede ser borrado del libro de la vida? El Señor dice, y no lo borraré. Esto implica que puede ser borrado. ¿Acaso no fue todo el pueblo de Israel que pasó bajo el mar y fue bajo la nube, bajo el fuego? Comieron de la roca y bebieron del agua. No fue todo el pueblo de Israel. ¿Y cuántos pasaron? ¿Qué ustedes creen que pasó con el nombre de ellos que estaban en el libro de la vida? Judas fue contado con los 12. El Señor lo contó entre los 12. ¿Sabe una cosa? Siendo Jesús Dios, sabía que Judas lo iba a entregar. Y él le dio lugar hasta el último momento. Allá en la última cena, cuando Jesús estaba haciendo la última cena, dijo, alguien aquí me va a entregar. Si yo lo voy a entregar, mi conciencia me va a redarguir. Y yo digo, ups, me pillaron. Yo rapidito voy donde el Señor le digo, Señor, I'm sorry, lo siento. Yo soy el que lo voy a entregar a mí. No sé, perdóname, Señor. Hasta el último instante el Señor le dio oportunidad a Judas. Fue contado entre los 12. ¿Sabe una cosa? El Señor hizo algo que ninguno de nosotros haríamos. Ninguno de nosotros haríamos. Le dijo a Judas, Judas, tú carga la bolsa de las ofrendas. Judas era el encargado de llevar las finanzas de nuestro Señor Jesucristo. Conociendo Jesús el corazón de ese hombre. Pero sabe una cosa, Dios le dio el voto de confianza al hombre. Eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. Él nos da un voto de confianza. Él cree en nosotros. Él espera en nosotros. Él aguarda por cada uno de nosotros. Pero depende de cada uno de nosotros el retribuir a ese amor que recibimos de Él como un regalo de gracia. Si nosotros nos retribuimos y no perseveramos hasta el fin y caemos, el nombre del libro de la vida se puede borrar. Tan sencillo como eso. Y no me lo creen, verso 16. Verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no has tomado aceite para tu lámpara, te confiaste, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Perdón. ¿En dónde queda la boca? En el cuerpo, ¿cierto que sí? Si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿por dónde va a salir ese hermano que va a ser vomitado? ¿Acaso no es de la cabeza? Por la boca. Y fue parte del cuerpo. Y fue parte del cuerpo porque dice, te vomitaré. ¿Dónde estaba? Dentro del cuerpo. ¿O acaso usted vomita lo que está por fuera? No hace sentido. Mire, mi amado, Dios es un Dios perfecto. Él habla al entendimiento humano, al razonamiento humano. Dios no habla cosas irracionales, increíbles, pero no irracionales. Una mula habló, eso es increíble, pero no es irracional. Los loros hablan, los cuervos hablan, los periquitos hablan, a los gatos a veces hablan, los perros hablan. No es irracional, es increíble. Estas personas en algún momento fueron parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasó? Se confiaron, no mantuvieron sus lámparas preparadas con aceite para la llegada del marido. Cuando vino el marido dijo, usted no es frío, porque está en la religión, dijo que yo era su señor.
Tampoco es caliente, porque usted no está viviendo en el espíritu, está viviendo en las obras de su carne. Bueno, como no es de aquí ni es de acá, papito, I'm sorry. Al cielo yo no entro mediocres. No hay tal cosa. El cielo es un sitio de perfección. La santidad per se. Dios es 3 veces santo, santo, santo. Allá no hay ropa arrugada, dice blanca, resplandeciente, sin arrugas, sin mancha. Solamente en la cabeza de los hombres cabe pensar que yo llevando una vida mediocre espiritual voy a ser salvo por una eternidad. Solamente a nosotros no ocurre. Nunca a Dios, a nosotros los hombres. Apocalipsis capítulo 22, verso 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de las santas ciudades de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué parte de que Dios puede quitar el nombre de uno del libro de la vida? Nosotros no entendemos. ¿Quién es el hombre para decirle a Dios qué puede hacer con el libro de la vida y qué no puede hacer? Usted me puede creer, mi amado, lo que yo le voy a decir, que un día un pastor contendía contra mí diciendo, no, nadie puede quitar nada del libro de la vida. ¿Acaso él es mayor que Dios? Porque Dios dice por 2 ocasiones, yo voy a borrar el nombre del libro de la vida. No, en muchas partes lo dice en la Biblia, de hecho. Dios puede hacerlo. ¿Quién le va a decir a Dios que no? ¿Quién? Solamente a alguien que piense que es mayor que Dios. Y déjeme decirle, sea Dios veraz y todo hombre un mentiroso. ¿A quién ustedes creen que yo le voy a creer? ¿A quién ustedes, mis amados hermanos, deberían creerle? Por favor, no le crea a los hombres. Cuestione a los hombres, créale a Dios. Este es duro, duro lo que les voy a decir. Muy duro. Hebreos capítulo 10, verso 26. Muy duro. Los de la doctrina de salvos siempre salvos, no todos, por favor, no se me sienta ofendido el que practique o crea en esto. Como les dije al principio, conforme el Espíritu Santo los dirija, yo les expreso lo que la Biblia dice, mi parecer, pero conforme lo dirija el Espíritu, usted crea en lo que crea, ¿no? Pero esto es duro lo que vamos a leer aquí, bastante duro. Ellos piensan que son salvos no importando la vida que lleven. ¿Qué dice la Escritura con respecto del pecado? Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, mire esto, no dice antes, no dice antes, dice después. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Mire que no dice antes, porque mucha gente se justifica, y no, eso era mi vieja manera de vivir, ya Dios me limpió, ya no importa lo que yo haga. No, no, dice el que voluntariamente peca después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Después, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso era lo que decía Dios en la ley. Ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Padre amado, Padre amado, piensa en esto. Por favor, mediten estos versículos bíblicos. ¿A quién usted le va a creer? ¿A Dios o a la palabra? Salvo siempre salvo. Que el Señor te dirija, que el Espíritu Santo te dirija, porque la palabra es muy clara. No hay tal cosa. El que viola, según haya tenido ya el conocimiento de la verdad, dice, ya no hay más remisión por los pecados, ya no hay nada más que hacer. Presten atención.
Ahí mismo en Hebreos 10. Concluye pues el escritor este mensaje diciendo, mas el justo vivirá por fe. Ahí no dice el escogido. Ahí no dice el predestinado. Ahí dice el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. O sea que por eso dice el libro Apocalipsis, hay que persevere hasta el fin. Pero para que retroceda, papito, no hay promesa. Para que retroceda, no hay promesa. ¿Qué le sucede a los que retroceden? Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea que el que retrocede no es salvo porque Dios ya dijo que era salvo. El que retrocede pierde todo lo que el Señor le dio. Por el contrario, entonces nosotros somos de los que tienen fe para la preservación del alma. Pero mi amado, una vez más, ¿en quién tú estás poniendo la fe? Mucha gente se justifica, y esto yo lo he escuchado muchas veces, que me dicen, yo pongo la fe en la obra de Cristo, y como Cristo ya murió y ya resucitó, las almas que Dios ganó, ¿quién se las va a arrebatar de la mano? Una vez más, siguen sin entender. Siguen sin entender, están como el pueblo de Israel con un velo. Usted les puede mostrar a los israelitas que el Nuevo Testamento es un cumplimiento de absolutamente de todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. Ellos no lo van a entender. Ellos tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. Por eso aprendimos la semana pasada que Cristo vino a hablar por parábolas, para que viendo no vieran y para que oyendo no entendieran, y eso es lo que les pasa a ellos. Lo que Dios quiere es que nosotros despertemos, que nos apercibamos, que aprendamos a poner todas las cosas en orden, y el orden de todas las cosas es Dios primero, Dios y su palabra por sobre todas las cosas. Si yo me paro firme en la palabra, ¿quién me va a mover de ahí? Pero óigame, párese firme en la palabra de verdad, en la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres. Hay gente que dan su vida por Calvino, pelean con uno y pelean con el mundo entero. Qué conveniente, qué fácil. Yo hago lo que me dé la gana, le doy gusto a mi carne como yo quiera, y con todo eso tengo el premio de la bendición eterna. Y hay otros que están medrando todo el tiempo. Ay, va a perder la salvación. Ay, hizo tal cosa. Ay, no haga tal cosa. No mire, no haga, no tome, no diga, no piense. No. Tomar vino es pecado. No. Lea 1 Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios 10. Dame un segundo. Ha de ser segunda. No, 1 Corintios 11. Abusos en la cena del Señor. Voy a ponerlo rapidito para darle un ejemplo. Esto es un ejemplo, mi amado hermano. 1 Corintios 11. Verso 17. Abusos en la cena del Señor. ¿Cuál es la cena del Señor? Sí, mi amado, la que está pensando. La Santa Cena. Y viene el regaño, porque cuando reunís vosotros, verso 20, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Tomar vino es malo. Mire que Pablo no lo regañó por embriagarse. ¿Sabe por qué lo regañó Pablo? Porque los que tenían dinero, plata y podían comprar vino y comida, no estaban compartiendo con los pobres, sino que arrancaban a comer. Ahí vienen estos moribundos, hambrientos, comamos antes de que ellos vengan. Y comían y se embriagaban, en vez de esperar por los pobres y compartir con ellos. Dice el Señor, ¿acaso pues no tienes casas en que comáis y bebáis? ¿Qué va a haber? ¿Jugo de vino para embriagarse? No, mi amado, vino. Entonces, el vino
No es pecado, lo que es pecado es embriagarse. Lo que es pecado es lo que hizo en los Corintios, egoísmo, no compartir. El dinero es malo, no, el dinero no es malo. Todos los padres de la fe tuvieron mucho dinero, pero lo que es malo, dice la escritura, es el amor al dinero. La sexualidad es mala, no, no es mala, pero Romanos capítulo 1 habla de todas las perversiones de la sexualidad. Claro que las perversiones de la sexualidad es malo, pero la sexualidad per se no es mala. Dios la dio al hombre para la reproducción, para el cumplimiento de su propia palabra, la orden de Dios, crecer y multiplicaos. ¿Cómo el hombre se va a multiplicar? Difusión y ósmosis. No, por la sexualidad. O sea que cuando el hombre mete la mano en lo divino es que la cosa se daña. Si nosotros lo mantenemos en lo que Dios dijo, mi amado, todo tiene que marchar bien. Si Dios dice, cuide la salvación con temor y temblor, hágalo, porque hay que hacerlo con temor y temblor, porque se puede perder. No lo estoy medrando, pero le estoy diciendo, viva una vida en el espíritu. Todo no es pecado, todo no es condenación, pero ciertamente hay que tener cuidado. Pablo dijo, tenga cuidado, no se caiga, no tropiece. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, de que está hablando de la gracia salvadora, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Usted sabe que tú puedes ir en el camino a la salvación, camino a la gracia, y durante el camino alguien te haga algo y tú te vayas más por las emociones, por el corazón, por los sentimientos, que por el espíritu. Y eso te separe de la vida eterna de Dios. Ay, ese hermano nunca me volvió a hablar. Se me sentaba en la silla de la iglesia, ni me saludaba, me quitó mi silla. Y de ahí perdieron la comunión con Dios para siempre. Yo conocí a una señora así. No estoy diciendo que fue para el infierno, pero estoy diciendo que esa señora perdía la comunión si usted le sentaba en la silla de ella. Una raíz de amargura. Cualquier cosita que uno hiciera un estorbo, no, mi amado. Por favor, guárdese. Guarde el camino de la gracia que Dios ha traído a su vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo un precio muy alto. Ahora miren esto. Hebreos capítulo 6. Tercera tarea de esta noche es la última que les voy a dejar. Lean Hebreos capítulo 6. Voy a leerlo rapidito. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, dejando la ley, dejando las cosas cuadradas, ya Cristo te salvó, una salvación incondicional. Dice, vamos delante a la perfección, o sea, vaya la palabra, el conocimiento. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Dice el apóstol, escritor de esta escritura, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Preste atención y esto es lo que viene es más duro también. Esto va junto con Hebreos 10:26. Porque es imposible. Definición de la palabra imposible, que no es posible. Que no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar esto. ¿Qué es imposible? Que Dios nos dé la vida eterna por la elección de Él. No, no, no. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron, oiga que todo el tiempo está hablando en tiempo pasado, hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes de este siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Palabras más, palabras menos. Usted puede estar en el camino de la salvación, usted puede seguir a Cristo, estar viviendo en la gracia, tener los dones espirituales, tener el don de milagros, el don de la fe, el don de la profecía,
Pero si tú vuelves otra vez a la carne y apartes del evangelio, retrocedes, como decía Romanos 8, de Hebreos, perdón, retrocedes. Dice, mire, ya no pueden volver a crucificar a Cristo por segunda vez. O sea que la salvación sí es condicional. La condición es que tú te mantengas en Cristo. Vaya, busquen la Biblia a ver cuántas veces dice estar en Cristo. Y lo aprendimos la semana pasada. Somos salvos y la elección era para los que estaban en Cristo. Esa era la predestinación para los que estaban en Cristo por medio de la gracia, no por medio de la elección divina. Estaré en Cristo por medio de la gracia. Ahora el escritor dice, si ustedes ya estuvieron en Cristo por medio de la gracia, fueron iluminados, o sea, comprendían las escrituras, fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Dice, y recaen. ¿Qué significa recaer? Caer por segunda vez. Cuando usted está enfermo y dice, no, me enfermé, a los días está aliviado y a los días no vuelve al trabajo y ve qué pasó con fulanito que no vino al trabajo. No, le dio una recaída. ¿Qué es una recaída? Que se alivió y se puso más fuerte. No, que le volvió a caer la enfermedad encima y por eso faltó al trabajo. O sea, recaer significa literalmente caerse, caerse de la gracia. El problema de caerse de la gracia, de desligarse de Cristo, es que a Cristo no se le puede crucificar por segunda vez. Los que piensan que son salvos, siempre salvos, que Dios los escogió para la salvación, lo conveniente, no, qué rico, qué fácil, y quieren vivir pegaditos de eso, mucho cuidado. Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, por favor, mucho cuidado. Abra los ojos, no se deje engañar. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Biblia dice que Jesucristo no puede ser crucificado por segunda vez. No puede ser renovados para arrepentimiento una vez más. Mucho cuidado. Ama tu salvación, cuida tu salvación. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A ver si encuentro uno más. Déjeme, yo lo reviso primero. Hebreos 3:14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal, mire esto, ¿qué significa con tal? Una condición. El que sepa español, mi amado, y se lo pongo en otro idioma, con tal es una condición. ¿Cuál es la condición? Que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Todos los versículos bíblicos que hemos leído hasta hoy son muy claros. Si tú has llegado a la gracia por medio de la fe, mantente ahí, mantente firme, persevera, no caigas, no recaigas, no te apartes, no te desvíes, no permitas que tu nombre sea borrado del libro de la vida, persevera hasta el fin. Solo los que perseveran hasta el fin, esos verán la gracia de Dios, los que se mantienen en la comunión con el Espíritu Santo. Por favor, mis amados hermanos, se los ruego en el amor del Señor. Saliendo de Hebreos, vamos al libro de los Romanos, capítulo 11, verso 21 y 22. Entonces, los que creen que son salvos, siempre salvos, yo los respeto, allá ellos con Dios no, pero a mi punto de vista bíblico, de mi conocimiento bíblico, yo lo veo como arrogancia. Son arrogantes. Dios me tiene que salvar porque un fulanito dijo que yo era salvo por la elección divina y yo no puedo rehusar la salvación. Entonces, miren esto, verso 21, Romanos 11, 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Lo vimos en Juan capítulo 15, verso 6. Si no permanecemos, vamos a ser cortados. Vamos a ser cortados.
Usted no puede cortar un racimo de uvas que nunca ha estado pegado en la mata de uvas. Tiene que estar pegado a la mata de uvas para usted decir, lo corté de la mata de uvas. Usted no puede ir a arrancar una uva, un racimo de uvas de una mata de plátano. Imposible. Y mira lo que Dios dice, mire mi bondad, pero también mi severidad. O sea, no abusen de mi amor, no abusen de mi gracia. Yo soy bondadoso, soy generoso, les doy al Espíritu Santo, los edifico, les doy dones, les doy un pastor, yo mismo los pastoreo, mi Espíritu Santo siempre los va a dirigir hacia mí, les doy la conciencia que los redarguya constantemente, la palabra que les enseña, los corrige, los instruye, también los redarguye, pero mucho cuidado que yo soy severo también. Por la palabra los voy a juzgar. Y no cualquier palabra, por mi palabra, dice el Señor. Yo soy veraz y el mundo entero, los hombres son mentirosos. Salmo 119, verso 160, dice la escritura, la suma de mi palabra es verdad y eterno es todo juicio de mi justicia. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, ¿quién está hablando la verdad aquí? Dios, mi amado hermano. No ponga las manos ni los ojos en nadie más. Muy bien, Romanos, estamos en el libro Romanos. Estamos acabando. Perdón que me les va a robar un par de segunditos. Capítulo 2, versos del 5 al 7. Pero por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Presta atención. Dios va a pagar conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando. Ahí no dice a los que yo escogí para salvación. Perdóneme, si Dios hubiera escogido a alguien para la salvación, Él es Dios, Él no tiene que explicarnos nada a nosotros, Él lo hubiera hecho en la Biblia. Yo escogí unos para que salven, otros para que pierdan. Punto y se acabó. Esta es mi palabra, yo soy Dios. Cero cuestionamientos, cero dudas, cero equivocación. Pero mira cómo Dios lo pone. Se lo pone en las manos al hombre, en el corazón al hombre. Es tu corazón, mi amado, o la blandeza o la dureza de tu corazón lo que va a hacer algo el día del juicio delante de Dios. Dice verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Quién es la verdad? Romanos 3:4, sea Dios verás, sea Dios la verdad. Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y cuando Jesucristo dijo, yo soy la verdad, y dijo, nadie me la arrebatará a mi mano, le estaba hablando, era acerca de los 11 discípulos. Y cuando oró por ellos en el capítulo 17, dijo, ¿sabe qué, Señor? Ninguno me lo arrebató. Los que me diste se salvaron. Y estaba hablando en tiempo pasado. Solamente se perdió uno, el que ya sabíamos que ese ni hasta el final se iba a perder. No torzamos la escritura. Segunda de Pedro, ya casi estoy acabando. Capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Una advertencia del apóstol Pedro. Nos advierte en esta noche a todos y cada uno de nosotros. No nos dejemos arrastrar por estas doctrinas de hombres, ni los calvinistas, ni los arminianistas, ni los budistas, ninguna de esas doctrinas. Los que se dejan arrastrar por el error
se van a caer, van a caer. Y ya vimos qué le pasa al que cae. El que cae no puede sacrificar a Jesucristo por segunda vez. Por eso mismo fue que Moisés no entró a la tierra prometida, porque cuando el Señor le dijo, háblale a la roca, él fue y le pegó. Por eso mismo. Y muchos le están pegando a la roca con su vida, con su testimonio, con sus acciones. No van a entrar. Santiago, capítulo 5. Perdone que me extienda, pero le quiero dar todo lo que yo tengo aquí. Versos 19 y 20. Me queda este y otro versículo bíblico y les prometo, terminamos. Santiago 5:19, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error y de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que si es posible uno desviarse, si es posible uno salir, si es posible uno caerse, y el que se cae dice, cae a la muerte. Porque si yo lo hago volver para atrás al camino, dice, lo voy a salvar de la muerte. ¿Qué voy a salvar de la muerte? Dice, su alma. Más claro que esto, mis amados hermanos. Con último, les voy a dejar uno del Antiguo Testamento que está en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 24. Preste atención, versículo clave. Abra sus oídos espirituales. Mas si el justo, ¿quién es el justo? El que es justificado por la sangre de Cristo. Quiere decir que ya está en el cuerpo de Cristo, ya es una nueva creación, ahora ya el Espíritu Santo mora dentro de él. Mira lo que Dios le dice al que ya es cristiano. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, y viene la pregunta del Señor, ¿vivirá él? ¿Sabe qué dice los salvos siempre salvos? Sí, yo sí vivo porque nadie le va a arrebatar mi mano del alma al Señor. Sí, yo sí voy a vivir. ¿Sabe qué dice el Señor? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Usted puede haber confesado el nombre de Jesús, puede haber sido bueno, haber ayudado a una iglesia, asistido a una iglesia, haber dado ofrenda a una iglesia, hacer lo que quiera dentro de la iglesia. Pero si usted se apartó del Señor, mi amado, si usted dio un paso para atrás, si usted vuelve y hace las abominaciones que hacía cuando estaba en la carne, el Señor dice, todo lo bueno que hizo no se lo va a tener en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Y cómo era? Justo. ¿Y qué pasó con él? Que se creyó que era más justo que Dios. Les decía la semana pasada, un día alguien me regañó que porque yo estaba enseñando esto en la iglesia, que yo debía haber enseñado ahora que todos éramos salvos, siempre salvos, que si no me parecía muy peligroso enseñar esto en la iglesia. No, a mí me parece peligroso es que la gente piense que son salvos, siempre salvos, que no hay nada que ellos vayan a hacer o puedan hacer que los hagan apartar del camino y que en ese descuido venga el Señor y ellos se queden por no estar apercibidos de cómo estaba su vida espiritual. Porque la Biblia todo el tiempo enseña que podemos volver para atrás, que podemos desistir, que podemos renunciar al camino, que podemos caer, que podemos fallar, que podemos hacer injusticias para atrás. ¿Y sabe qué dice el Señor? Nada de esto les va a ser perdonado, nada de esto les va a ser tenido en cuenta. Todo esto va a causar que ellos mueran, que su nombre, que ya está en el libro de la vida, porque un día atrás, cuando creyeron en el Señor, su nombre fue escrito en el libro de la vida, porque Dios cree lo que uno dice, Él tiene fe en ti. El que cambia esa condición es el hombre, no Dios. Hasta el último instante Dios le creyó a Judas, hasta el último instante Dios te creerá a ti. Mas, sin embargo, el día que Él te va a juzgar, Él va a decir, mira, te esperé, te aguanté y tú pensaste y creíste, hiciste, te apartaste.
te separaste de la gracia. Van a morir, se morirán. Que el Señor los ilumine, que el Espíritu Santo les dé entendimiento. Hay mucho más que nosotros podemos discutir. Quiero compartirlo con ustedes en la próxima clase, si el Señor lo permite. Por hoy vamos a dejar así. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor. Por favor, hagan la tarea, lean los capítulos que le pedí que leyeran, escudriñenlos, no solamente leer, escudriñar. Léalo 3, 4 veces toda esta semana, todos los días, mediten en ello. Lean con entendimiento, lean la clase, consulten con Dios, oren a Dios y que el Espíritu Santo de Dios los dirija. Amén. Amado, vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Sabemos que tu palabra es veraz, es eficaz, que tú, Señor, lo que dijiste lo vas a cumplir, porque no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre, Señor, para que te arrepientas. También dice tu palabra en Isaías 55:11 que lo que tú declaraste del reino de los cielos se va a cumplir aquí en la tierra, Señor. Creamos o no, queramos o no, Señor, es tu palabra y tu palabra, perdón, permanece para siempre, dice la Escritura. Cielo y tierra van a pasar, los hombres pasaremos, la profecía pasará, la Biblia pasará, pero tu palabra, Señor, permanecerá para siempre. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, humildemente yo te lo pido, te lo ruego, para que cada uno de nosotros, Padre, podamos poner los ojos única y exclusivamente en tu palabra, Señor. Por favor, separa de nuestra mente y de nuestro corazón toda emoción, todo deseo del corazón, porque la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Todas las emociones, Señor, por ellas el diablo nos prende, Señor. Todo emocionalismo, y que más bien seamos racionales en nuestra manera de pensar, que vamos a la Escritura, Señor, que creamos a tu palabra, que levantemos y exaltemos tu nombre, porque tú has declarado la palabra que es vida eterna para nosotros. Y por favor, que tengamos la valentía para cuestionar el pensamiento de todos los hombres, Señor, no tu palabra. Que tu palabra permanezca en nuestros corazones. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor, y a prevalecer a pesar de todas las dificultades que llevamos, que tenemos diariamente, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, mi Dios amado. Un día habrás de llamarnos a todos y cada uno de nosotros, Señor, y queremos ser hallados fieles delante de ti, Señor, y recibir la recompensa que tanto anhelan nuestras almas. Por favor, no permitas que un descuido o no permitas, Señor, que una mala decisión pueda cambiar el destino de nuestras almas, Señor, o que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida por la dejadez o la testarudez de nuestra cabeza, Señor. Padre, tu palabra es la verdad para nosotros y queremos que lo sea hoy, mañana y siempre, Señor. Ayúdanos para mantenernos firmes en tu verdad, en tu palabra, oh Dios amado. Gracias te doy por todos mis amados hermanos. Sé que estás haciendo una obra en sus vidas. Ayúdalos a perseverar hasta el fin, Señor. Quiero ver junto con ellos tu rostro, Señor, en la eternidad, Padre amado. Guárdanos, Señor, de todo mal, de todo peligro. Guárdanos de toda tentación, Señor, dice tu palabra. Ayúdanos a permanecer hasta el fin, mi Dios amado. Muchos hermanos están decaídos en su salud. Te rogamos para que tú los levantes. Muchas personas tal vez les han declarado cosas, los médicos han dicho los médicos, pero sabemos, Señor, que la palabra de ellos es palabra de hombre. O sea, que no es la verdad, que tu palabra es verdad, Señor, que siempre seas tú quien tenga la última palabra y no el hombre, Señor. Te creemos a ti y esperamos en ti, Señor. Esperamos también hacer tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos en medio nuestro. Bendice a los presentes, pero también bendice a los ausentes. Bendice a todos los hermanos que por este medio se conectan desde otras partes del mundo, Señor, y pueden escuchar este mensaje, Señor. Te ruego que seas tú edificándolos, Señor, que puedan realmente tomar una porción, Señor, de tu palabra, que los transforme, Señor, que las ayude a permanecer hasta el fin, mi Dios amado. Te doy gracias, Señor. Guárdanos, bendícenos pues en esta semana.
Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Amén.